esta ronda de comentarios completa, donde cada día vienen nuestros compañeros, eligen los temas que consideran son de mayor interés para el presente y por supuesto estamos dispuestos a debatir, a argumentar desde nuestras diferencias y particularidades para construir este ejercicio de comunicación con ustedes. Gracias por acompañarnos, al Todopoderoso por darnos un día más de vida. Vámonos de inmediato con los titulares que la prensa escrita, la prensa tradicional, la más, tradicional del país, coloca dentro de su portada. El periódico Listín Diario le otorga su portada principal, una vez más, al caso del ex legislador Gutiérrez. Dice que está arrepentido, o dijo, mejor dicho, en sus declaraciones en la corte, en el Tribunal de los Estados Unidos, donde ha sido juzgado, que está arrepentido, pidió perdón a su madre, entre otras declaraciones. La portada principal en términos de imagen se le otorga al eclipse que el día de ayer pasó por la sombra principal del eclipse, la de mayor grado de oscuridad, por el centro del norte mexicano. Ya venía desde el Pacífico, había pasado por el centro de los Estados Unidos hasta ya finalmente agotarse en la parte norte, en esa diagonal hacia el Atlántico, Groenlandia, el Ártico, y generó pues toda una interesante reacción del público que hacía mucho tiempo pues no tenía el chance de ver un eclipse completo, total, en zonas de importante nivel de habitación. Así que esto pues forma parte de la portada que otorga el listín y le da una participación a un importantísimo proyecto de ley que ayer fue socializado por el presidente Luis Abinader en la semanal, que es el proyecto de ley de expresión, libertad de expresión, medios audiovisuales y plataformas digitales, una actualización de la ley 6132, que es una ley definitivamente pues vieja, antigua, un tanto obsoleta. El periódico Diario Libre presenta precisamente con el proyecto para nueva ley de libertad de expresión. El proyecto le da la portada, pero en el subtítulo habla de los especialistas, una comisión de periodistas, editores de medios, subeditores, periodistas de experiencia, constitucionalistas, entre los que destaca la figura de Nancy Rodríguez. Ayer Rosendo resaltaba la figura de Nancy, que compartía su glosario de términos jurídicos electorales, lo cual hay que decirlo, es un gran esfuerzo de Nancy Rodríguez de divulgar conocimiento jurídico especializado, conocimiento jurídico que a su vez solamente pueden generar quienes han dedicado años al estudio de todo este tipo de temas interesantísimos y que genera obviamente ciertas complejidades de pensamiento y que en el caso de Nancy pues no le quita tiempo para haber participado en este proyecto. Son ellos los que entregan precisamente a la comisión que va a trabajar con este tema. Se crearía el Instituto Nacional de la Comunicación. No estoy en esa parte muy de acuerdo. No me gusta la creación de nuevas instituciones sin saber si ya teniendo un Instituto Dominicano de Telecomunicaciones íbamos a necesitar otra institución de este tipo. Así como también una regulación de medios audiovisuales y plataformas, que va a ser interesante escuchar la discusión de cuáles son los límites de las libertades y cuáles son los alcances de las regulaciones. Estuvo llegando a Cabo Rojo el crucero New Amsterdam. Más de 2,000 cruceristas estuvieron ahí en el muelle de Cabo Rojo, donde había un sinnúmero de actividades, de ventas artesanales, de ofertas gastronómicas, de distintas formas de atracción y entretenimiento para este crucero, el segundo que llega a Cabo Rojo. Y bueno, me imagino que ahora los que preguntaban cuándo llegaba el segundo van a preguntar cuándo llega el tercero, lo cual estaría muy bien también. Sería interesante saber cuándo el tercero pues esté aproximándose. Ya se genera una costumbre, se genere un intercambio interesante entre la población nativa y obviamente estos visitantes. A Puerto Plata le ha cambiado el rostro, ya ha fortalecido lo que era una oferta turística interesante. El periódico El Día le da su principal portada al Ministerio Público, que fue intimado por un juez a presentar acusación en el caso Calamar. 15 días hábiles, si no se declararía extinta la acción contra los imputados. Así que es un marco de tiempo finito, es un marco de tiempo, un plazo fatal que va a tener el Ministerio Público para culminar esta acusación. También comparte la información relacionada al crucero, al segundo, que llega a Cabo Rojo en Pedernales y que desembarcó y que tenía 2,000 cruceristas, 2,000 visitantes a bordo. El periódico Hoy también compartió el espectáculo del eclipse solar. Para los que preguntaban, lo dijimos ayer, en República Dominicana lo máximo que podía alcanzarse a notar era una pérdida de un quinto, más o menos un 20% de la iluminación del sol en la zona norte, Montecristi tal vez lo más cerca, así que no se iba a notar demasiado. La Junta Central Electoral, de sus fondos
estará otorgando los 2.500 millones a los partidos políticos legales para tratar de culminar aquí esta crisis relacionada pues a este tema. Hubo consejo de gobierno el día de ayer donde se habló del crecimiento de la economía, jornada contra el dengue, burocracia cero y seguridad alimentaria. Esto lo recoge pues el periódico Hoy. El periódico El Caribe: se pone de moda que opositores salten al gobierno. Esto sin dudas inspirado el día de ayer en el sorpresivo movimiento que informamos aquí en la Z101 Gobierno de la Mañana, justo cuando se ocurría, poco antes de las 11 de la mañana, cuando dábamos la información de que el todavía alcalde de Santo Domingo Norte, y que estará saliendo del poder municipal ya en abril próximo, a finales de este mes, estamos en abril, el 24 de este mes, pues decidía renunciar a la Fuerza del Pueblo, colocaba una carta con ciertas motivaciones y daba a entender que iba a seguir en política en algún otro proyecto. Ya veremos en cuál y con qué resultado. Esto sin dudas pues llama bastante la atención, sobre todo por el tema de las motivaciones que pueden existir con respecto a esto. En lo que tiene que ver con el periódico Nuevo Diario, además de tocar el tema de la nueva ley de comunicaciones, le dio participación al debate que ha estado realizándose entre candidatos y donde hubo pues un choque ahí de alto voltaje interesantísimo de confrontación de ideas por los candidatos a senador de la provincia de Duarte, una provincia importantísima para el país, y que es interesante sin dudas escuchar a quienes aspiran a tener la máxima representación en el Congreso con respecto a este tema. Miren, señores, hoy quiero compartir con ustedes un tema, una vez más, volver sobre un tema relacionado a denuncias y a hechos que marcan, de alguna manera pueden medir, ser un termómetro del funcionamiento de las instituciones. Se ha puesto de moda, yo diría que tal vez la última década sobre todo ha sido muy fructífera en términos de estafas financieras, de engaños, de defraudación, de violaciones a la ley monetaria, de violaciones a diferentes componentes de la ley que legisla y hasta cierto punto regula a las instituciones financieras y las que hacen promesas de obtener ganancia lícita a través de convertir lo que anteriormente era ahorro pasivo, gente que decide pues pasar del ahorro pasivo a la inversión activa, y gente que se ve atraída por propuestas que en principio tienen toda la legalidad, parecerían ser ampliamente formales y que generalmente llegan a través, ¿por qué no?, de gente prestante, de gente que parecería tener pues todas las condiciones para generar algún tipo de confianza. Sin embargo, el tiempo, que luego va poniéndolo todo en su lugar, pues va generando una dispersión de esa responsabilidad y va mostrando realmente quiénes están detrás de las cosas y cuál es el comportamiento. Hay varios casos, algunos de ellos han sido célebres, lo fueron hace muchos años, los casos de Telex Free, Win Investment, entre muchos otros que se han ido quedando en la mente de los dominicanos. Otros no necesariamente trascendieron tanto en los medios, pero provocaron algún tipo de reacción de las personas que estaban involucradas. Conocimos casos de gente que luego pues tomaba las de Villadiego y se alargaba, a veces del país, a veces se ocultaban dentro del país. Así conocimos los casos, o sobre todo cuando se puso de moda el trading, la inversión a través de las redes electrónicas, y nos aprendimos los nombres de varias de estas empresas, de estos nombres, de estas marcas, y vimos por ahí a gente con la prédica casi de un pastor salir a promover este tipo de inversiones. Y vimos también a mucha gente valiente, hay que decirlo, hacer uso de los mismos mecanismos de redes sociales. El caso de Marciano, el joven que tiene un canal donde intenta casi siempre orientar a personas jóvenes que están interesadas en este mundo y suele explicar en la medida de lo posible el funcionamiento de las cosas y determinar, bueno, señores, eso es muy riesgoso, hágalo si usted quiere, pero a mí me parece que esto es en todo caso una estafa, o me parece que hay un engaño, o no está claramente explicado cuál es el beneficio que usted va a obtener. Y el tiempo en muchos casos le ha ido dando la razón, pero hemos tenido también situaciones que han ocurrido muy, muy lejos del tema de la tecnología y del tema de las alturas de quienes tienen capacidad de saber lo que es la bolsa de valores o las acciones, sino incluso en el pueblo mismo, cuando nos hemos encontrado con un caso como el de el dichoso Mantequilla en Sabana Grande de Boyá, que con un esquema bastante simple y ofreciendo unos intereses que claramente no eran sostenibles, de duplicación del dinero, generando un halo de misterio alrededor de su fórmula,
que no se sabía si era más matemática o esotérica. El hombre podía generar duplicación de capital. Como esto obviamente es insostenible en el tiempo, toda pirámide tiende a resquebrajarse desde el fondo cuando llega una cantidad tan grande, muchas veces de gente que lleva su dinero, el mercado se satura y no entran nuevos tontos a generar capital que pueda duplicar el de los anteriores. Siempre ahí se salvó el que entró primero. Los que entraron primero bebieron agua limpia, eran parte del mecanismo de promoción de la estafa y pudieron darse el lujo de llevar a otras personas de las cuales ellos cobraron duplos o porcentajes bastante altos. En ese sentido, ¿qué ocurrió en esos casos anteriores? Bueno, salió gente que había sido afectada a reclamar a veces de manera muy fuerte, a incluso amenazar con que si no le hacían caso iban a hacer protestas que llegaron a hacerse. En el caso de Sabana Grande de Boyá, en el caso de Los Rosarios, llegaban a llevar guaguas en los casos de Johnny Portorreal, que por cierto se va a leer sentencia ahora en estos días, es en el dispositivo de la sentencia porque ya fue condenado. Y definitivamente estos movimientos de gente generaron alguna presión sobre el Ministerio Público. Así que pudiera decirse que en muchos casos se ha generado el escándalo, pero hay unos casos que vuelan por debajo del radar. Hay unos casos que logran pasar desapercibidos porque afecta a gente que es comerciante, que es trabajadora, que es dueña de negocios, que no va tal vez a sacar tiempo para generar protestas populares, que a lo mejor no genera ese marco de presión que sí puede generar pues otros afectados de este tipo de estafas, pero que son víctimas al fin y que deben ser tomadas en cuenta con seriedad por el Ministerio Público, por la Fiscalía del lugar donde ocurra, que en este caso por cierto es el Distrito Nacional, que es gente a la que le costó mucho esfuerzo generar dinero que luego de manera legítima confió en una posibilidad de generar plusvalía, de generar valor, de agregar valor a su inversión, pero que luego fue defraudada. Los defraudantes tomaron las de Villadiego y en muchos casos se quedaron ocultos en ciertas partes del país, blindados detrás a veces de su apellido, blindados a veces detrás de sus contactos, blindados a veces detrás de sus relaciones familiares y políticas. Y en ese sentido, hay que señalar un caso que es el de Pymes Factoring. Esta empresa había salido al mercado a ofrecer precisamente servicios financieros, había salido a ofrecer, entre otras cosas, un servicio de inversión que captaba fondos, que los invertía en figuras legales y que debía devolver beneficios a sus solicitantes. Esta empresa que tiene registro mercantil, que fue registrada y que forma parte de un mecanismo que se da muy comúnmente en la República Dominicana. La ley de superintendencia de bancos, la propia ley bancaria, el organigrama legal de la República Dominicana hace que los bancos de primer, segundo, tercer nivel tengan una regulación muy exacta. Esa regulación se ha fortalecido después de lo que ocurrió en 2003-2004 con Baninter y otras instituciones, y ha tenido ciertamente solidez en el tiempo. De ahí para acá ha habido un fortalecimiento importante de la banca regular, pero hay un nivel de financieras hacia abajo que vuelan por debajo del radar, donde si bien son alcanzados por aspectos de la ley monetaria, de las leyes de sociedades y del Código Civil y Comercial, es evidente que ese vuelo por debajo del radar le ha permitido a mucha gente hacer y deshacer. Y este es el caso de Pymes Factoring, que estaba asociado muy cerca a un banco que fue intervenido forzosamente por el sistema, que fue el llamado Banco de América, me parece, y que pertenecía a una institución, Banca América, que había sido forzosamente intervenido y liquidado por la Superintendencia de Bancos, que pertenecía a un consorcio llamado BOD, de origen venezolano, y donde la empresa Pymes Factory, empezando a ser un banco formal, siempre estaba donde había un Banca América, había un Pymes Factoring. Donde había la participación de los ambos, estaba esta marca llamada BOD, asociada a un banquero venezolano bastante famoso y con una historia bastante polémica. En el caso de la República Dominicana, figuras de nombres Leonardo Máximo del Monte, o Leo del Monte, como es conocido, y Alfredo Ignacio Vargas, conocido como el sobrino, pues aparecían como titulares de esta entidad y utilizaron pues un mecanismo de pagarés simples, captaron fondos y han dejado a 18 familias, 18 grupos de creyentes embarcados con una cantidad de dinero importante, cerca de $3 millones, al menos de ellos, porque existen otras personas que aparentemente pudieran haber estado dentro de esta situación y que por algunas razones o han abierto causas aparte o han decidido no querellarse, no formar
formar todavía, pues no convertirse en actores civiles dentro del proceso. Llamamos la atención del Ministerio Público, llamamos la atención de las instituciones también de supervisión financiera, porque primero, aunque no hay un marco legal tan minucioso como lo hay con la banca formal, existen capítulos, existen leyes, artículos y parte de esas leyes que permiten alcanzar esos comportamientos, permiten subsumir, absorber estas conductas. Luego, en el caso que concierne al Ministerio Público, no se debe esperar tanto tiempo. No es bueno que quienes acometen este tipo de prácticas sientan, procesen dentro de su mente la idea de que son impunes, de que están fuera del alcance de estas de la ley y del régimen de consecuencias, porque mientras eso ocurre, además de que disfrutan de los bienes que fueron obtenidos en buena fe de esos depositantes, bueno, parecería dar la imagen a ellos y a sus socios de que no van a ser castigados, de que pueden luego gastar, vivir la buena vida a nombre de estas personas, pero no solo eso, tal vez incluso retomar otras formas de negocios, volver a participar o diseñar, repetir procesos similares que también puedan culminar en estafas colectivas, en defraudación de personas que legítimamente han tomado de sus dineros, de sus riquezas heredadas en negocios, generadas a través de otros emprendimientos y no han podido recuperarlas al día de hoy, pasando años. Ya luego la ley tiene, si se encontraran culpabilidades, si se encontraran responsabilidades, la ley luego tiene mecanismos que incluso duplican o triplican estos montos y de alguna manera pudieran hacer justicia a quienes han perdido tiempo y dinero, dos valores, dos factores, dos recursos. En el caso del tiempo es irrecuperable, en el caso del dinero pudiera, pero siempre haciendo una especie ahí de indexación que la ley permite. Así que llamamos la atención, sin dudas, de la Fiscalía, del Ministerio Público, de la Procuraduría General de la República, en general, de este tipo de fenómenos que se ha repetido hasta la saciedad en los últimos años, pero del cual no ha habido siempre la prisa y el castigo suficiente a quienes han participado dentro de este tipo de actos alevosos y criminales contra el bolsillo de buenos dominicanos. Nosotros pausamos. Cuando retornemos, estaremos iniciando junto a nuestros compañeros en este martes la ruta de los comentarios y de todo el contenido que tenemos para usted el día de hoy. Acompáñenos. Llévatelo, Cundo.